En esta tercera unidad vamos a llevar a cabo dos actividades. Una es una experiencia de aprendizaje. Ustedes van a revisar los diferentes contenidos que tienen en la plataforma en la unidad 3 y también van a revisar la bibliografía complementaria que se les proporciona, más la bibliografía que yo les pongo como sugerencia en el formato de plan de trabajo. A partir de esto que ustedes van a estudiar, ustedes van a realizar su experiencia de aprendizaje. ¿En qué consiste esta experiencia de aprendizaje? Ustedes van a grabar un video, en este caso para el canal que ustedes ya tienen de YouTube, en el que van a exponer lo que han aprendido en esta tercera unidad. Van a subir un video o varios, 5 videos máximo, con una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos, en donde van a desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, van a indicar dentro de su video la ubicación geográfica de su localidad, en qué delegación viven, en qué colonia. No es necesario que den su dirección completa, pero sí que nos ubiquen el contexto en donde ustedes se desarrollan y se mueven cotidianamente. Posteriormente van a identificar los puntos en donde se celebren actividades comerciales, formales y no formales. Ejemplo, puede que tengan cerca un centro comercial, algunos pueden tener cerca la delegación, pueden tener una estación del metro, pueden tener un mercado, o pueden tener un corredor donde existan zapaterías, tiendas de diferentes servicios, etcétera. Eso es como ejemplo. Posteriormente, van a hacer un breve recorrido en su localidad, realizando un balance entre qué tipo de actividades comerciales predominan en su colonia. En otras palabras, qué comercios hay más en su colonia. Si venden más alimentos, venta de recursos tecnológicos, muebles, etcétera. Esto porque hay zonas de la ciudad donde a veces sí se segmenta cierto tipo de actividades. Por ejemplo, hay colonias donde hay mucha gente que se dedica a reparar zapatos, hay muchas colonias donde hay muchos talleres de costura, va a haber otras colonias donde, bueno, por ejemplo, yo iba a la escuela y pasaba por una colonia que se llama Taxímetros y bueno, su nombre lo dice todo. Había muchos locales donde colocaban los taxímetros, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a hacer así un recorrido para ver qué tipo de comercio o de comercios predominan en su localidad. Posteriormente van a preguntar ustedes a varios locatarios de las actividades económicas que observaron. Uno por actividad económica que ustedes logren investigar. Ustedes le van a preguntar a esta persona cómo se abastecen sus insumos para que lleven a cabo sus actividades comerciales y si alguna vez vivieron carestía de estos, cómo lo hicieron para sortear estos obstáculos. Tomen como referente, es un ejemplo. No sé si han visto el programa de Cristina Pacheco que sale y entrevista a la gente. Es algo parecido, pero ustedes se van a enfocar principalmente en las actividades económicas que se realicen dentro de la zona en donde ustedes se mueven de manera cotidiana. Posteriormente a esto, van a elaborar una pequeña conclusión del cómo desde su carrera que están estudiando actualmente podrían ayudar a mejorar las condiciones de la economía en su localidad. ¿Por qué es importante esta reflexión? Bueno, principalmente porque en las licenciaturas del instituto, lo que buscamos es que las actividades, bueno, las licenciaturas que ustedes están estudiando sean prácticas, que realmente se ocupen en un contexto real, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que vamos a la escuela y hay escuelas donde solamente nos enseñan teoría, pero no sabemos esa teoría cómo se va a aplicar en la práctica. Es por eso que es necesario que ustedes desarrollen esta reflexión para que ustedes analicen lo que ustedes están estudiando, cómo lo van a aplicar
o cómo lo podrían aplicar para mejorar, en este caso, la economía de su localidad. Para realizar esta actividad, es válido que pueda participar alguien de su familia. A veces tenemos, no sé, a nuestra mamá, nuestro papá, algún familiar que puede tener una tienda, un puesto de comida, que se dedique, no sé, a una tintorería, etcétera, etcétera. Es válido que entrevisten ustedes a gente de su familia. Ustedes van a enviar la liga o las ligas de los videos que ustedes realizaron en un formato que está dentro de la plataforma. En un momento les muestro el formato. Van a enviar ustedes su actividad a la plataforma en la parte de experiencia de aprendizaje. Van a guardarlo con la nomenclatura que aquí aparece, bueno, sustituyendo sus apellidos y su nombre. Aquí algo que quisiera hacer énfasis es que sí es necesario que ustedes graben sus videos y que lo suban a la plataforma. En la unidad 2 me llegaron varios trabajos que no traían sus enlaces para los videos. Recuerden que al estar ustedes estudiando una licenciatura en línea, es necesario que ustedes utilicen y aprendan a utilizar estas nuevas tecnologías, y como no los puedo ver de forma presencial, entonces sí necesito ver sus exposiciones y su desempeño, como pues por medio de estos videos. También les recomiendo que cuando salgan ustedes a su localidad a realizar sus videos, vayan acompañados, que alguien los acompañe, principalmente para evitar bueno, que les vayan a quitar el celular o con lo que ustedes están grabando, y también que no se expongan. Si es un lugar problemático, peligroso, que lo hagan en el día, que procuren no ponerse en peligro ustedes. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o comentario. Buenas tardes, maestro. Yo sí tengo una duda. Entonces, bueno, el video es como la vez pasada una exposición de lo aprendido, pero entonces tenemos que agregar a esa especie como de entrevista con los locatarios en el video. Sí, sí, así es. Ya sea que ustedes hagan bueno, graben el video entrevistando a la persona, o que ustedes hagan como una explicación general. Bueno, aquí en mi localidad hay una predomina, no sé, las zapaterías. Pregunté con los locatarios y ya ustedes hagan la descripción. Es válido hacerlo, pero también es necesario que aparezcan algunas entrevistas donde ustedes estén, bueno, cuestionando a alguno o algunos comerciantes. Lo que pueden hacer es grabar dos videos. Uno donde ustedes den la explicación general y otro video donde aparezca una o varias entrevistas. Esa es mi sugerencia. Muy bien, le agradezco mucho. Sí, alguien más había levantado la mano. Yo, profe, pero no solamente era para ver si podía hacer como dos videos, uno de explicando el tema, bueno, de la unidad, y otro para ya hacer como mi mini recorrido sobre bueno, por donde vivo. Entonces, creo que esa era mi duda, pero creo que la compañera ya me ayudó en esa parte para aclarar. Sí, así es. Bueno, la experiencia de aprendizaje nos dice que puede ser de 1 a 5 videos. Entonces, si ustedes quieren poner 1, 2 o hasta 5, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Les digo, yo les sugiero que hagan uno general donde ustedes den toda la explicación del contexto en donde viven, el contexto económico, y otro donde hagan entrevistas. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Bueno, a la par
de la experiencia de aprendizaje, ustedes también van a participar dentro de un foro. Para participar en este foro, ustedes deben de escuchar el podcast del programa Momento Económico de Radio UNAM. Para ello van a ustedes a irse a esa dirección electrónica que aparece dentro de las indicaciones del foro, la copian y la pegan y se van a esa dirección y van a ustedes a escucharla y van a anotar a modo de cita 5 expresiones que les hayan llamado la atención de ese programa, que el entrevistado hiciera mención sobre el tema de la economía y trabajo. Es importante que estas 5 citas las hagan ustedes en formato APA. Seguramente en la materia de expresión oral y escrita ya aprendieron a utilizar este formato. En dado caso de que no, les voy a compartir un pequeño manual de cómo pueden ustedes hacer estas citas en formato APA. Ustedes van a redactar la percepción que tuvieron respecto de la relación economía-trabajo. Van a participar respondiendo también a 2 de sus compañeros. Sus compañeros van a poner su participación y ustedes los van a retroalimentar. Cuando ustedes hagan esta retroalimentación, procuren no utilizar frases que no aporten nada al foro, a la discusión. Frases como estoy de acuerdo contigo, me parece que hiciste un excelente trabajo, eso realmente no aporta. Ustedes tendrán que hacer una retroalimentación donde ustedes pueden apoyarse de ideas o de citas que algún autor de los que ustedes vieron lo utilice. Supongamos, ¿no? Voy a retroalimentar a una compañera que habló sobre el crecimiento de negocios informales en México. En la retroalimentación yo puedo utilizar datos de INEGI y decirle, compañera Julieta de tal, coincido contigo respecto a que han crecido los comercios informales. INEGI en su encuesta Julieta de tal nos menciona que tal y tal y tal. O sea, debe de ser una participación sustentada y que realmente nos ayude a reflexionar y a ampliar, ¿no? En este caso, la discusión del tema que estamos nosotros estudiando o trabajando. Se escucha cortado, profesor. Ay, perdón, ¿todos me escuchan cortado? ¿Ya me escuchan bien? Sí, profesor, sí, se escucha desde unos 40 segundos cortado. Ah, ok, ¿ya me escuchan mejor? No, sigue sonando cortado. Sonando cortado igual. Ah, ok, denme unos segundos, un minuto, esperen. ¿Ya me escuchan mejor, muchachos? Ya, profesor. Sí, profesor. Sí se escucha mejor. Perdón, ¿ya me escuchan mejor? Sí, profe, sí, ya se escucha mejor. Sí, profesor. Sí. Ah, ok, muchas gracias. Perdón, es que mi conexión creo que está medio inestable, pero ya me conecté con el teléfono. Bueno, les decía que cuando hagan ustedes su retroalimentación a sus compañeros, procuren que sea una retroalimentación que sí abone a la discusión. Es decir, que no sea una retroalimentación donde ustedes le digan, sí, me pareció bien tu trabajo, estoy de acuerdo contigo, etcétera. No, sino que realmente ustedes aporten, ¿no? a la discusión. Pueden ustedes utilizar cifras, estadísticas
o alguna otra información que ustedes consideren relevante, pero siempre alimentando y retroalimentando de forma positiva a sus compañeros. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ninguna, profe. No, profe. No, ninguna, Ah, profe. ok. Bueno, posteriormente van a realizar una aportación individual en la que establezcan una conclusión centrada en lo que, en lo que ustedes escucharon. Deben procurar que en su redacción evitar juicios de valor y frases subordinadas. Ejemplos de palabras y frases que se deben evitar en las aportaciones de los foros son, como ya dije anteriormente, me parece muy, sumamente, demasiado importante, interesante, alarmante. Entonces, es básicamente lo que ustedes van a hacer lo que van a hacer ustedes dentro de sus actividades en esta tercera unidad. Les voy a mostrar el formato que ustedes van a llenar para la experiencia de aprendizaje. El formato lo van a encontrar ustedes en la plataforma. Sin embargo, si no logran localizarlo, yo se los voy a hacer llegar por correo. Yo les sugiero que utilicen este formato. Si bien es cierto que ustedes pueden adaptar este formato, algunos compañeros lo adaptaron en una presentación en PowerPoint, lo pueden hacer siempre y cuando sí desarrollen todos los puntos que vienen dentro de este formato. Me tocó revisar algunos trabajos donde solamente, bueno, de la unidad 2, donde solamente desarrollaron la parte de los partidos políticos, pero no desarrollaron la de los movimientos sociales. Entonces, lo ideal es que utilicen este formato. Si lo van a adaptar a una presentación en PowerPoint, lo pueden hacer siempre y cuando ustedes respeten y desarrollen cada uno de estos puntos. Si se fijan, son cuestiones básicas, simplemente para reforzar lo que ustedes están aprendiendo en la unidad. Vienen los datos de identificación, viene la parte en donde ustedes deben de poner los enlaces de 1 o máximo 5 videos en YouTube. Es importante que sí pongan estos videos y que tengan cuidado al momento de subir sus videos, porque puede que por error suban otro video que no tiene nada que ver con la tarea, ¿no? que se está pidiendo. Posteriormente viene la parte de redacta un escrito dentro del casillero que consiste en 4 párrafos de 6 líneas cada uno. En ellos da una opinión sustentada de las condiciones económicas que presenciaste. Si se fijan, no es mucho lo que se está pidiendo. Posteriormente describe las facilidades y complicaciones que viviste para la realización de la actividad e infórmanos cómo le hiciste para resolver dichos obstáculos. Es decir, al momento de estar entrevistando a las personas. Muchas personas son desconfiadas, probablemente en la zona en la que ustedes estén, a lo mejor más que comercios, a lo mejor hay fábricas, a lo mejor los negocios que hay cerca de su comunidad los abren preferentemente en la noche. Hay zonas donde en el día está casi desierto y muchos negocios los abren en la noche cuando la gente ya llegó de trabajar y son principalmente de comida, etcétera. Ustedes pueden ir narrando todas esas complicaciones o vicisitudes que tuvieron al momento de ustedes poder realizar su actividad. Y finalmente coloca las fuentes de consulta empleadas para la elaboración de esta actividad. Recuerden que las deben de poner en formato APA. Eso es muy importante. ¿Alguna duda o pregunta? De mi parte, no, profesor.
Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta o comentario? No, ninguna, profe. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ok, bueno. Entonces vamos a continuar. Denme un segundo. Vamos a volver a la presentación. Bueno, como les decía, en esta unidad vamos a ver principalmente cuestiones que tienen que ver con la economía en México. Para ello vamos a precisar algunos puntos de forma breve. En primer lugar, necesitamos entender por qué es importante la economía en nuestro país. Como les había mencionado en la primera clase, nuestra sociedad va a tener una estructura. La estructura va a ser lo equivalente a sus huesos, ¿no? Lo que la va a sostener, y una parte de esta estructura es la economía. La humanidad ha pasado por diferentes sistemas económicos. Eso también ya lo vimos en la primera clase. Vimos que primero estuvieron en un comunismo primitivo, en un esclavismo, en un modo de producción asiático, en un feudalismo, y actualmente estamos en el capitalismo. Entonces, al estar dentro del capitalismo, nuestra economía va a adquirir este tinte. Es decir, prácticamente desde que nos levantemos hasta que nos acostemos a dormir, nos vamos a dedicar a dos cosas, ya sea a comprar o a vender. Piensen ustedes, desde cuando se levantan, empieza este proceso de estar comprando. Se levantan y probablemente van a comprar la leche, van a comprar el pan. Cuando salen, tienen que pagar su pasaje en el transporte público, el boleto del metro, el pasaje en el microbús, etcétera. Se les atravesó un atole y un tamal, lo compran. Y así, a lo largo del día, ustedes están dentro de este proceso de comprar o vender. Puede que no solamente estén comprando, sino que ustedes tengan un negocio, o por el simple hecho de salir ustedes a trabajar, ya están vendiendo su trabajo. Lo que les está comprando el sistema es el desgaste físico que ustedes tienen. Y así va a ser desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, y a lo largo de toda nuestra vida. Nacemos, gastos, ¿no? Que la leche, que los pañales, etcétera. Que vamos a la escuela, que tenemos algún evento religioso, que nos enfermamos, y así a lo largo de la vida, ¿no? Vamos teniendo esta dinámica de estar dentro del capitalismo, incluso hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Aunque nosotros ya no hacemos el gasto, o probablemente lo hagamos de manera anticipada, al reservar, no sé, un servicio funerario, flores, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a que nos dedicamos a comprar y a vender, es como funciona la economía en Occidente, y principalmente pues en la zona en donde nosotros vivimos, que es México. A partir de esto entendemos que las personas tienen necesidades que requieren satisfacer, por ejemplo, comida, vivienda, educación, salud y recreación. Y todo esto indudablemente cuesta, y se necesita pues un intercambio, ¿no? Un intercambio de dinero por tener estos servicios. Estos bienes y servicios existen gracias a que los comerciantes venden sus mercancías, los constructores hacen vivienda, los profesores dan clases, los agricultores cultivan en el campo y crían animales, entre otros. Es decir, todos, lo queramos o no, participamos en la economía. Conocer la economía de un país permite saber qué producir, cómo producir y para quién producir, y con ello obtener un mayor beneficio de los recursos disponibles. Es por ello que es importante que nosotros conozcamos cómo funciona la economía en nuestro país. Otro punto importante que nosotros debemos de conocer
es el Producto Interno Bruto. Aquí la pregunta es, ¿has escuchado hablar del PIB? ¿Sabes para qué sirve? Bueno, a continuación vamos a conocer su significado. El PIB es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o una entidad federativa durante un periodo, comúnmente un año o un trimestre. Es por eso que ustedes generalmente escuchan en los noticieros o a los analistas económicos que ellos mencionan el PIB de nuestro país creció o decreció, e incluso varios de ellos hacen proyecciones, se anticipan, ¿no? Se cree que para el año 2023 el PIB va a crecer, o por lo contrario, va a decrecer. En este caso, el PIB va a ser la suma de bienes y servicios. ¿Qué van a ser los bienes? Van a ser objetos y mercancías tangibles como televisores, automóviles, alimentos, entre muchos más los servicios, que son actividades que lleva a cabo una empresa o personas, por ejemplo, el mantenimiento al automóvil, las consultas médicas o los cortes de cabello. Todo esto no nos va a dar el PIB. Es decir, si sumas el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en el país durante un año, obtienes el Producto Interno Bruto PIB. Es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Bueno, pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve medir el Producto Interno Bruto, ¿no? Ya lo decíamos, para medir el crecimiento económico del país. A esto añadimos que es muy importante saber si la economía del país está creciendo o no, es decir, si se produjo más o menos que el año anterior. El cambio en el PIB a lo largo del tiempo es uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos recientes. Aquí en esta gráfica vemos cómo creció o cómo decreció el Producto Interno Bruto de nuestro país. Si vemos, en el 2008 no creció ni un 1%. En el 2009, en lugar de crecer, decreció casi un menos 6%. En 2010 creció poco más de un 4%. En 2011 y en 2012 se mantuvo estable, pero creció más de un 2%. Y así vamos viendo, en 2013 baja, en 2014 sube, y llegamos a lo más reciente, que fue 2019 y 2020. En estos años va a tener un decrecimiento, primeramente pues, porque es cuando aparece esta pandemia, y la pandemia pues prácticamente puso en recesión la economía. Mucha gente tuvo que quedarse en cuarentena en su casa, y gran parte de los negocios cerraron, y esto pues, llevó a que no creciera el Producto Interno Bruto de nuestro país, y no solamente de nuestro país, ¿no? Sino que fue a nivel mundial. Y esto obviamente, pues, ¿cómo lo vamos a vivir o cómo lo vamos a resentir? Bueno, pues por medio de la forma en la que podemos o no podemos adquirir productos. Es cuando se vienen estas crisis y la gente no tiene dinero para poder gastar, precisamente porque al no haber crecimiento, pues no se generan recursos, y estos recursos no se distribuyen en la población. Mucha gente perdió su trabajo, algunas familias perdieron a la persona que era la encargada de llevar los recursos económicos al hogar, un sinfín de problemáticas. En este siguiente cuadro, que es de INEGI, hace un rastreo más profundo de la evolución del Producto Interno en México. Generalmente ustedes van a ver que cuando vienen los decrecimientos es porque baja el petróleo o porque es cambio de sexenio. Había una constante, que cuando salía el presidente en turno,
venía una devaluación económica porque decía, ¿no? Que se llevaba parte del dinero. Va a haber con algunos presidentes en ciertos años donde el Producto Interno Bruto pues creció, ¿no? De manera exponencial, donde fueron buenas épocas. Se dice que a partir de los años 80 es cuando empiezan a aparecer estas crisis y es cuando baja la calidad de vida de los mexicanos. Anterior a los años 80 existía una nutrida clase media en nuestro país que podía adquirir bienes y servicios, pero hoy en día, debido a todas, a todos estos movimientos que ha habido en la economía de nuestro país, y no solamente de nuestro país, del mundo, se está dando ya una polarización, algo que ya habían previsto economistas como Carlos Marx. Él decía que iba a llegar un momento en el que el capitalismo iba a empezar a colapsar cuando se polarizara todo. Es decir, cuando hubiera muy, muy pocos ricos y la gran mayoría de la población fuera pobre. Si ustedes se fijan, gran parte de la clase media, al menos en nuestro país, ha ido desapareciendo. Y lo que tenemos ahora es que existe más gente pobre y dentro de esta gente pobre ya hay clasificaciones de pobreza. Hay pobres, pobres, medio pobres, pobres que son muy pobres y pobres que están en pobreza extrema, ¿no? Que no tienen prácticamente para comer. Y esto lo vemos en indicadores, por ejemplo, del índice de desarrollo humano, que nos van a marcar que hay zonas de México donde se vive igual a como se vive en los países europeos altamente avanzados. Se dice que en las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en algunas zonas de Monterrey se vive igual a como se vive en Europa y que a su vez en México va a haber municipios que están principalmente en Guerrero o en Oaxaca, por ejemplo, Cochuapa el Grande, en Guerrero, donde se vive igual a como vive gente en África. A ese grado va llegando esta polarización, ¿no? Y cada vez vemos pues, que la gente ya no puede pertenecer a la clase media. Y esto va muy de la mano con la evolución del Producto Interno Bruto que tenemos en nuestro país. Pero, ¿qué actividades económicas son las que dan por resultado el Producto Interno Bruto? Bueno, tenemos actividades primarias, ellas aportan al PIB un 4%, actividades secundarias, ellas aportan un 32%, y las actividades terciarias aportan un 64%. Pero nos preguntamos, ¿estas actividades en qué consisten? Las actividades primarias van a consistir en la agricultura, la explotación forestal, en la ganadería, la pesca y la acuicultura. Es decir, son actividades donde se producen principalmente alimentos. Desgraciadamente en nuestro país ya somos dependientes de otros países respecto a estos alimentos. Por ejemplo, el maíz, que es algo básico que como mexicanos utilizamos para las tortillas, mucho de este maíz ya viene de lugares como Estados Unidos, de China o de India. Hay otros productos, ¿no? Como el chile que también era característico de nuestro país, ya nos lo traen igual de China o de la India. Otro tipo de productos que no es comestible, pero sí lo utilizamos mucho los mexicanos en el Día de Muertos. La flor de cempasúchil también ya es china, ya no la producimos en México. Es por eso que
que las actividades primarias, al menos en nuestro país, no suman mucho al Producto Interno Bruto. También van a estar las actividades secundarias, que van a ser la construcción, las industrias manufactureras, la distribución de energía eléctrica y el suministro de gas por ductos. Y lo que suma más al Producto Interno Bruto de nuestro país es el comercio, los servicios, las comunicaciones y los transportes. Es decir, servicios profesionales, actividades turísticas. Recordemos que nuestro país es uno de los mayores destinos turísticos a nivel mundial, pero con la pandemia obviamente el turismo se calmó un poco, aunque hubo muchos extranjeros que venían a refugiarse a México, porque aquí digamos que se relajaron muchas medidas. Entonces, estos tres tipos de actividades son los que van a sumar al Producto Interno Bruto de nuestro país, y quedamos que la que más va a sumar son las actividades terciarias que tienen que ver con comercio, con servicios, con comunicaciones y con transportes. En esta siguiente diapositiva tenemos gráficas que nos muestran cuál es la aportación de cada estado de la República a este Producto Interno Bruto. Vemos que indudablemente la Ciudad de México es la que está a la cabeza, principalmente porque concentra gran parte de la economía de nuestro país. Después está el Estado de México, que al estar muy pegado a la Ciudad de México y al tener muchas industrias, ocupa el segundo lugar. De ahí sigue Nuevo León, Jalisco, Veracruz. Y en los últimos lugares tenemos Tlaxcala. Tlaxcala, recordemos que es un estado de la República muy pequeño. Es por eso que su representación también aparece minúscula, pero tiene que ver también con lo pequeño que es el estado. Colima, Nayarit y Zacatecas son los estados que digamos que están más a la baja en cuanto a que aporten a este Producto Interno Bruto. Y a nivel mundial, quien produce más Producto Interno Bruto, pues es Estados Unidos de América, le sigue la República Popular China, Japón, Alemania, India, Francia. Y nuestro país ocupa el 13º lugar. Y aún así, pues estamos en un lugar importante. Estamos solo por debajo de Australia, de España y de la Federación Rusa. Y bajo de nosotros está Indonesia, Suiza, la República Islámica de Irán, Argentina, Colombia, Chile, Rumanía, Portugal, Perú, Qatar, Luxemburgo, Mónaco, Bermudas. Es decir, estamos dentro del top 10 de los productores de Producto Interno Bruto. Aquí lo único malo es que no se da una distribución equitativa, ¿no? de ese Producto Interno Bruto, que indudablemente se refleja, ¿no? En lo que les decía, esa polarización que se vive en nuestro país, donde hay muy pocos ricos y la gran mayoría de la población es pobre. La clase media prácticamente ha desaparecido en nuestro país. A veces nos venden esta ilusión, ¿no? De que somos clase media, pero realmente pues muchos ya estamos sumados a las filas de la pobreza. Bueno, aquí en esta siguiente diapositiva tenemos igual un concentrado del crecimiento del Producto Interno Bruto en México. Se dice que que lo ideal sería que nuestro país, para que tuviéramos una vida más o menos buena y equilibrada, el país debería de producir un Producto Interno Bruto mínimo de un 8%. Desgraciadamente esto pues no se ha logrado ya en los últimos sexenios. Si vemos, con los primeros presidentes, sí había un crecimiento
del Producto Interno Bruto, pues bastante elevado, ¿no? Desde Lázaro Cárdenas hasta Luis Echeverría Álvarez. Ya posteriormente, aunque con José López Portillo todavía hay un crecimiento, pero con Miguel de la Madrid es cuando se inaugura, ¿no? Prácticamente las crisis. Recordemos que a él le toca el terremoto de 1985. Vemos que Carlos Salinas de Gortari tiene un crecimiento, pero ese crecimiento se debió a que él va a implantar el modelo neoliberal. Y este modelo neoliberal lo que hace es vender prácticamente todas las empresas del Estado. Fue por eso que él recaudó bastante dinero. Recordemos que él vendió Imevisión, lo que hoy es TV Azteca, privatizó Teléfonos de México, y hoy en día, pues gracias a eso tenemos a uno de los hombres más ricos y diferentes empresas, ¿no? Que eran del Estado, él prácticamente las privatizó, las vendió. Con Ernesto Zedillo Ponce de León todavía hay un buen crecimiento, pero posterior a él, pues ya tenemos, ya no se lograron recuperar. Con Vicente Fox fue de un 4.47, con Felipe Calderón Hinojosa un 2, y con Peña Nieto igual se mantuvo con un 2. Entonces, como les decía, se dice que para que México requiere un crecimiento del 6% anual para tener una buena economía, pero durante el último sexenio apenas si se pasó el 2%, y aunque ya ha habido mejoras con nuestro actual presidente, pero recordemos que, bueno, que le tocó este contexto, ¿no? De la pandemia, y esto pues indudablemente, ¿no? Ha afectado la economía de nuestro país. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario o alguna aportación que quisieran hacer? No, profe. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profe. Bueno, en sí, pues Bueno, está muy extensa la clase, pero no. bueno, sabemos que esta unidad abarca más temas. Desgraciadamente, por el tiempo no podemos abarcar más, pero consideré necesario que sí tocáramos esta parte del Producto Interno Bruto. Yo les pediría que igual, ¿no? Ustedes investiguen más sobre cada uno de estos sexenios. Sé que es imposible, ¿no? Llevaría un curso entero revisar cada uno de estos sexenios, pero mínimo que investiguen cuál ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto con el actual presidente, precisamente para que tengamos esta visión crítica, ¿no? De lo que acontece en la realidad de nuestro país. ¿Alguna otra duda, comentario, alguna aportación que quieran hacer? No, de plano los dejé traumados con la, con la economía que tiene nuestro país. No, al contrario, profesor, se me hace súper interesante este punto y yo creo que más bien una clase, una sola sesión, se me hace muy corta para tratar un tema que pudiera ser tan extenso, ¿sí? Así que sí, me parece buena la idea que tiene usted de tomar de investigar de cada uno de los sexenios qué número nos arrojaría en cuanto a eso. Sí, yo también les sugiero que es muy pesado el leer a teóricos como Marx, pero sí sería interesante, ¿no? Que ustedes revisaran toda la teoría que él desarrolló, porque él explica gran parte de la realidad que actualmente estamos viviendo.
él habla, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo? Como un visionario que vio lo que iba a pasar en un futuro cuando el capitalismo se volviera más voraz. Actualmente estamos viviendo esta voracidad, donde les digo, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y entonces él va hablando, ¿no? De esta polarización que hoy en día estamos viviendo. En la siguiente sesión vamos a hablar sobre pobreza. Y cuando hablemos sobre pobreza, vamos a reflexionar cómo esta mala distribución de los recursos económicos pues está llevando a gran parte de la población mexicana a vivir prácticamente en una pobreza extrema, en una miseria. A veces a lo mejor por el contexto en el que nosotros vivimos o nos desarrollamos, que es un contexto más urbano, a lo mejor no alcanzamos a ver muchas cosas, pero si ustedes han tenido la oportunidad de visitar comunidades que están en la sierra o que están en ciertos lugares más vulnerables, se han dado cuenta de esta pobreza, ¿no? También hay pobreza urbana, indudablemente, que se ve reflejada, ¿no? En este caso, en otras problemáticas, ¿no? Que van acompañadas de la pobreza, el crecimiento de la delincuencia organizada, la trata de personas, la venta de drogas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no hay alguna aportación más, les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco por conectarse. Los invito de favor que si tienen pendientes alguna actividad de la unidad 1 o de la unidad 2, la pueden subir sin ningún problema. Yo inmediatamente la estaré evaluando. De la unidad 2, si alguno de ustedes quiere incrementar su calificación porque olvidó poner el enlace de su video, me lo puede hacer saber para que le habilite la segunda oportunidad de entrega y pueda subir su calificación. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y les pido que antes de retirarse, si pueden anotar su nombre completo en el chat, de favor. Muchísimas gracias. Sé que tienen otras clases, les agradezco su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Nos profe. Gracias, profesor. Gracias, Bonito profesor. fin de semana. Nos vemos, Gracias. cuídense. Les mando la Gracias. presentación para que la tengan de apoyo. Gracias. Gracias. Sí, gracias.